Dios no hace acepción de personas. Acércate a Él con un corazón contrito y humillado. Muy bien. Entonces, la semana pasada habíamos hablado a través de las Sagradas Escrituras a través del libro de los Números, capítulo 13 y capítulo 14. Y allí la palabra de Dios nos enseñaba grandes cosas. Y recordemos que nos enseñaba cómo Israel, después de que había sido liberado de la esclavitud en Egipto, conforme a la palabra y a las promesas de Dios, llega hasta la tierra prometida. Llega hasta allí, hasta el límite, hasta las fronteras del desierto y la tierra prometida. Y en aquel momento el Señor les dice: ahora esta es la tierra prometida, entren y tomen posesión de ella. Pero ¿qué sucedió? Tristemente Israel no le creyó al Señor. Tuvieron miedo, enviaron unos espías que trajeron la información de cómo era esa tierra, cómo eran las ciudades. Pero llegaron atemorizados, de los 12 que fueron 10, llegaron muy atemorizados e hicieron desanimar a todo el pueblo para que más bien se devolvieran antes que entrar en la tierra prometida. Se olvidaron que por mucho tiempo el Señor, con señales, prodigios, milagros, con la diestra del Todopoderoso, habían sido librados de Egipto, y el Señor los había acompañado por todo el desierto. Había manifestado su gloria en medio de ellos y les demostraba que Él los estaba acompañando y que Él era el que les iba a entregar la tierra prometida. Pero ellos se olvidaron. Y esto realmente les trajo unas duras consecuencias. Retrasaron la bendición. Muchos perdieron la bendición, perdieron la oportunidad de conocer, de entrar a la tierra prometida. Así que cada uno de nosotros entonces tenemos que tener presente, porque de las dos personas que sí querían entrar a la tierra prometida, que se llamaban Caleb y Josué, animan al pueblo, pero el pueblo no les hace caso. Pero le dice lo más fundamental. Allí en Números 14, 8 y 9 decía la palabra del Señor: si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esa tierra. Lo que le está diciendo es: si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como lo conocemos en el Nuevo Testamento en Romanos 8:31 dice: ¿qué diremos pues? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos que también habían conocido, como nosotros conocemos hoy, el poder de nuestro Dios. Ellos que habían vivido de primera mano la fidelidad de Dios, tendrían que haber tomado la decisión todos unánimemente. Venga, si el Señor está con nosotros, no importa quién hay en esa tierra, el Señor nos la ha entregado. Pero ¿qué pasó? Ellos dudaron. No le creyeron al Señor y el Señor se enojó con ellos. Y hay un pasaje que es muy interesante que veamos. Lo encontramos en Números 14, versículo 11, y miramos un paralelo que hay con Mateo 17, 17. Miremos cómo dice la palabra del Señor. Números 14, 11 dice: y Dios dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? En Mateo 17, 10, 17 dice Jesús: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El contexto del que habla Jesucristo es cuando le traen un endemoniado, se lo traen a los discípulos para que ellos le sacaran un espíritu inmundo que tenía. Y dice la palabra que los discípulos no fueron capaces. Entonces hay una discusión entre ellos. Cuando llega Jesús, que viene de la montaña, del monte de la transfiguración, les dice a ellos: generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo? Lo mismo que Dios les dijo a los israelitas allí en el desierto, Jesús le está diciendo a los judíos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me van a creer? ¿Hasta cuándo, generación perversa, van a seguir siendo incrédulos?
Y tenemos que tener cuidado nosotros con esto. Porque nosotros también hemos recibido del amor de Dios, hemos recibido señales, prodigios, milagros. Decíamos la semana pasada, ¿quién de nosotros no ha clamado al Señor con un corazón verdaderamente entregado a Él y no ha recibido? Todos hemos recibido con toda seguridad. Pero cuando empezamos a obrar y a vivir con nuestra manera, con nuestras fuerzas, según nuestra inteligencia, según lo que dice la sociedad allá afuera, entonces perdemos el rumbo y vamos dejando a Dios de un lado. Dejamos de creerle a Dios. Y el Señor se enojó mucho, mucho. Y Moisés lo que hace es interceder por el pueblo. Y cuando intercede Moisés, ¿qué hace? Toma de la misma palabra de Dios y se la presenta a Dios. Señor, tú has dicho. Por eso le trae delante del Señor, lo encontramos en el número 18, dice el texto bíblico: yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. En otras versiones dice, en esta generación, en la venidera y en la tercera generación. Hasta la tercera y cuarta generación, dice el Señor. Entonces, en números 14, 18, entonces, la palabra del Señor dice cómo el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y es que el Señor ya había, durante el trayecto desde que salieron de Egipto hasta este momento que están en la frontera para entrar a la tierra prometida, los había soportado mucho, les había aguantado su incredulidad, cómo se rebelaban contra Dios. Dios, ¿por qué nos trajo a este lugar? Dios, ¿por qué nos hace sufrir? Dios, ¿por qué no nos da esto? ¿Por qué no nos da esta comida? ¿Por qué no? Una gran cantidad de quejas contra el Dios Todopoderoso, que repito, también sucede mucho entre nosotros. Sucede entre nosotros cuando nos quejamos. Cuando nos quejamos, pero es que Dios, ¿por qué permite esto? Pero Dios, ¿por qué no nos da esto? Pero Dios, ¿por qué no me da otro trabajo? ¿Y acaso estamos escuchando la voz del Señor? ¿Acaso estamos nosotros como Josué y como Caleb? Sigamos al Señor, porque lo que Él les había dicho, lo que les dijo Caleb es, nosotros lo que tenemos que hacer es serle agradable a Dios. Si somos agradables a Dios, es decir, en el tiempo de nosotros, si nosotros luchamos por permanecer en la presencia del Señor, Él que se agrada de nosotros nos va a bendecir, nos va a abrir los caminos. Lo que no podemos hacer entonces es estar en el mundo desviados, haciendo una gran cantidad de cosas que sabemos a través de la Biblia que son pecados, pero como la sociedad los está aceptando, los acepta, los valida, entonces nosotros nos metemos en la sociedad, hacemos cuanto hace la sociedad y luego venimos delante del Señor, ¿por qué no me bendice? Y no caemos en cuenta que es que estamos en desobediencia, que es que estamos dudando del amor de Dios, que no le estamos creyendo a Dios, que no estamos viendo toda esa grandeza del Dios soberano en nuestras vidas. Lo que a nosotros nos corresponde es luchar contra nosotros mismos para permanecer en la presencia del Señor, para que así sean benditas todas nuestras generaciones, nuestra familia. El pueblo se había rebelado muchas veces contra el Señor. Y Moisés le dice, Señor, tu palabra dice que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, por favor, no destruyas este pueblo. Y el Señor dice algo, la palabra del Señor nos enseña, yo perdono la iniquidad y la rebelión. Y ojo con lo que dice, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Y es de ahí donde viene principalmente el tema del día de hoy. Nuevamente hay en Números 14, 18. Dice, yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Y aquí vamos a entrar en un tema que se llama la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que nos muestra que Dios es santo, santo, santo. Porque aunque Él nos tiene paciencia,
Aunque Él es lento para la ira porque nos da muchas oportunidades. Es que si el Señor no nos tuviera paciencia, ya nos hubiera exterminado a todos y cada uno de los habitantes de la tierra. Pero por su amor, por su misericordia, por todo su favor, todos los días nos da una oportunidad. Cada mañana que nos levantemos, deberíamos de mirar al cielo, levantar nuestras manos y decirle: Dios, gracias por este nuevo día, una nueva oportunidad que me das para acercarme a ti. Ayúdame para no desaprovecharla. No para vivir como nosotros queremos, no para que se cumplan nuestros planes, sino para que se haga tu voluntad. Eso es lo que debemos buscar nosotros todos los días. Porque Él, aunque es lento para la ira, va a llegar el día del juicio. Para los israelitas en aquel momento, para aquella generación, estuvo ahí. Porque lo vimos la semana pasada, que las personas que tenían de 20 años en adelante murieron en el desierto y sus hijos deambularon 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Y solo cuando murió el último pudieron entrar los hijos a tomar en posesión la tierra prometida. Por causa de nuestras malas decisiones afectamos a nuestra familia, a nuestros hijos, también lo veíamos. Entonces vamos a mirar cómo es la justicia de Dios, porque Dios no hace acepción de personas y eso lo vamos a ver. Dice la palabra del Señor y quiero que busquen allí en sus Biblias Romanos capítulo 2 del 4 al 11. Romanos, libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Después de los Evangelios está Hechos de los Apóstoles y luego el libro de Romanos. Busquémoslo allí. Dice la palabra del Señor: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todos el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén y amén. Así que el título que tenemos el día de hoy es: Dios no hace acepción de personas. Acércate a Él con un corazón contrito y humillado. Dios no hace acepción de personas. El texto que acabamos de leer en el libro de Romanos nos muestra, primero que todo, cuando dice el judío, todos los israelitas, el pueblo escogido por Dios desde el principio. Y cuando dice griegos, se refiere a todo el resto de las poblaciones, al resto de países. Entonces nosotros estamos allí incluidos dentro de este juicio de Dios. Y dice: o menosprecié las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que por su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que el Dios Todopoderoso quiere de nosotros? Que nos acerquemos a Él. Pero para poder acercarnos a Él, necesitamos conocer nuestra condición caída, que somos pecadores, y por lo tanto necesitamos arrepentirnos. Su benignidad es todo aquello que el Señor hace, que propicia para que todos tengamos la oportunidad de verlo en su gracia, en su misericordia y en su amor. Esa es la benignidad. Pero dice: menospreciáis esta benignidad. Menospreciáis lo bueno que es Dios, sabiendo que todo esto que el Señor está haciendo es precisamente para que ustedes puedan llegar delante de mí, dice el Dios Todopoderoso. Pero ¿qué pasa? Por la dureza de tu corazón, de un corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo la ira, para el día de la ira. Y es que tenemos que ser claros con la palabra del Señor. Vendrá un juicio.
Y vendrá un juicio y el Señor nos permitirá en su momento hablar acerca de el trono de Dios y el trono de Jesucristo, el trono del juicio para las naciones que no creen y el trono de Jesucristo, que es para que todos los que hemos sido limpiados por su sangre entremos en su santo reino. Pero ya el Señor nos permitirá hablar de este tema en su momento. Pero lo que debemos decir es que todo aquel que no vaya al arrepentimiento verdadero entrará en la ira de Dios, entrará en ese juicio donde el veredicto es evidente. Lo conocemos por Apocalipsis, lo conocemos por el libro de Daniel, lo conocemos por Mateo 24. Será el castigo y el lugar donde irán todas estas personas es aquel donde hay llanto y el crujir de dientes. ¿Por causa de qué? Por causa de no hacerle caso al Señor. Y en este caso es por causa de no creerle a Jesucristo. Por no creer nosotros que somos pecadores y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Qué pasa? Que Dios por su infinita misericordia envió un Mesías, un Salvador. Su propio Hijo vino desde los cielos y se hizo hombre. Lo conocemos a través del Evangelio de San Lucas. A través de María, Él se hizo hombre. Y vino para testificar como hombre la grandeza de Dios, para obedecerlo en todo, absolutamente en todo. Semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y luego ir siendo justo, santo, bueno, fiel, morir por causa de nosotros. Es decir, Jesucristo murió en la cruz en reemplazo suyo y en reemplazo mío, si somos verdaderamente creyentes. Para que nosotros no recibiéramos la ira de Dios en el último día, en el día del juicio final como le conocemos. Entonces Jesucristo vino y Él soportó la ira, el enojo de Dios en esa cruenta cruz. Allí Él estaba pagando por todas y cada una de nuestras faltas, de nuestras rebeliones y de nuestros pecados. No quedó ninguno sin haber quedado pago, sin haber quedado saldada la cuenta con nuestro Dios. Pero eso es para los creyentes. Pero los no creyentes, dice el texto, van a recibir el castigo. Y entonces dice que el Señor, que es justo, los juicios del Señor son justos. Es decir, el veredicto, la decisión que el Señor toma es en verdad y en justicia. Porque Él no está influenciado, como sucede mucho en los jueces de esta tierra, que son influenciables, manipulables, o que un abogado tergiversa totalmente la versión y cambia el concepto del juez. Pues con nuestro Dios eso es imposible, porque Él escudriña la mente y el corazón del ser humano y sabe las intenciones de cada uno de nosotros. Así que cuando Él da el veredicto va a estar básicamente ¿en qué? En que fuimos creyentes o no fuimos creyentes. De ahí no se va a salir. Y entonces dice que Él no hace acepción de personas, y esto es muy importante que lo tengamos presente. Él no hace acepción de personas para que todo el que venga arrepentido delante de Él lo recibe. Es decir, Él no lo echa fuera. Por eso es el título del día de hoy. Acércate a Él con un corazón contrito y humillado. Es decir, postrados delante de Él, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de su presencia. Que necesitamos que nos perdonen. Que necesitamos que por favor de nosotros se apiade y que por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos perdone. Porque lo hemos repetido, pero bueno es volverlo a hacer. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Y esto por el don de la fe. Nos enseña Efesios capítulo 2. Entonces, cuando Dios dice que no hace acepción de personas es, mire, toda persona de cualquier pueblo, de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier familia, no importa lo que haya hecho, si viene humillado, postrado delante de mí, arrepentido, pidiendo perdón en el nombre de Jesús, será perdonado y será recibido en el reino de los cielos.
si lo hace con un corazón verdaderamente arrepentido. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no reconocen a Jesucristo, que lo niegan, que lo menosprecian? Ellos también tendrán su juicio. Y el juicio que por causa de nuestros pecados lo recibió fue Cristo Jesús para librarnos a nosotros los creyentes. Ahora estas personas que no reciben a Cristo tendrán que responder ellos mismos por sus propias obras. Y como Dios no hace acepción de personas y Dios es un juez justo, los va a declarar culpables. Culpables de toda transgresión, de todo pecado. Y no podrán presentarse, Señor, pero es que recuerda que yo trabajé en una iglesia tal, X iglesia, Señor, y yo era allí el que hacía todo el mobiliario, lo organizaba, Señor. No te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, lo hemos aprendido también, sino aquel que cree verdaderamente quién es Jesucristo y por qué tuvo que venir al mundo, cree que con todo su corazón que Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero como este otro grupo no cree en Jesucristo, entonces el que no hace acepción de personas les da su justo castigo. Por eso es tan importante que tengamos una fe verdadera puesta en la palabra de Dios que nos muestra a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Nosotros todos hemos tenido la oportunidad. Gracias a Dios porque tenemos hoy la Biblia delante de nosotros. Gracias porque hoy nos están enseñando y en estos tiempos, en los últimos tiempos, viene levantándose el Señor en misericordia para que conozcamos su santa palabra. La paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos la muerte, Cristo pagó por nosotros. Lo que conocemos con la muerte, la conocemos como la muerte sustitutoria. Y la paga del pecado es la muerte para quienes no creen en Jesucristo. Entonces ellos mismos pagarán y irán al fuego eterno, dice la palabra del Señor. Y repito, como no hay acepción de personas, nadie podrá presentarse, Señor, pero es que yo soy el hijo de tal predicador. No. Es que, Señor, yo fui bautizado en tal iglesia. Así me criaron mis padres. No. Es solamente por la fe en Cristo Jesús. Y por eso dice lo mismo que le decía a los israelitas allí en Números 14:22. Dice la palabra del Señor: ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces y no han querido obedecerme, ninguno de ellos llegará a ver la tierra que les prometí a sus padres. Ninguno de los que me han rechazado, la verá. Ninguno de los que rechazaron aquel momento, la oportunidad de entrar al reino de los cielos, a través de este siervo Moisés que los estaba guiando. Eso era un espejo de lo que iba a ser en estos últimos tiempos. Ninguno de ellos pudo entrar. Ninguno de nosotros, si rechazamos la misericordia del Señor, ninguno de nosotros podremos entrar al reino de los cielos. Así hayamos cantado muchas veces, así hayamos hecho muchas obras de misericordia, así hayamos entregado todos nuestros bienes a los pobres. Si no hay una verdadera fe en Cristo Jesús, no entraremos en el reino de los cielos, dice la santa palabra de Dios. Esto era una muestra de lo que habría de venir. Porque solamente hay un camino para entrar al reino de los cielos, se llama Jesucristo. Solamente hay una persona que nos puede ayudar, la persona de Jesucristo, nadie más. Y nuevamente le invito, pídele al Espíritu Santo, porque usted debe tomar una decisión. Pídele ayuda al Espíritu Santo para que usted pueda avanzar en la fe verdadera. Solamente a través de Él, orándole a Él y pidiéndole a Él, o pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús, usted va a encontrar la verdad. Y usted, como nosotros, necesitamos esta verdad. Dios ha tenido paciencia. Dice que los israelitas 10 veces ya el Señor los había perdonado.
porque eran incrédulos, se levantaban contra Dios, protestaban, renegaban contra Dios. ¿Cuántas veces nos ha esperado el Señor a nosotros? Pero va a llegar un momento en que ese tiempo cesará. Nosotros los cristianos, los creyentes, esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si morimos antes, sin haber creído en Cristo Jesús, ahí termina, ese es el tiempo límite, el momento en que una persona muere, hasta ahí llegó su oportunidad. Y nuevamente le digo, mire, no hay otra forma. El purgatorio no existe. Porque si el purgatorio existiera, le estaríamos diciendo que Cristo pagó en la cruz por unos pecados, pero no por todos. Entonces, como Él no pagó por todos, a mí me toca ir al purgatorio a purgar algo que le faltó a Él. Sería antibíblico totalmente. Sería una abominación delante de los ojos de Dios. Entonces, antes de partir de este mundo es que tenemos que tener la certeza de quién es Jesucristo. Reconocerlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador para que Él nos lleve delante del Dios Padre. El Señor es el que nos hace, Él nos abre el camino y Él nos está dando la oportunidad de que nos congreguemos en torno a Él. Romanos 1:21 nos dice: pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Este es del Nuevo Testamento. Y saben, el capítulo 1 nos habla algo muy bonito, y es que nadie está, puede ser excusado de que es que yo no conocía a Dios, porque aún los que dicen ser ateos tienen como testimonio la misma creación para darse cuenta que eso tan maravilloso lo hizo un único Dios poderoso, soberano y grande, que es el Dios verdadero. Que eso no salió de la nada. Y es que es, como dice alguien, ¿cómo es posible que alguien crea que todo esto que está perfectamente armonizado, las constelaciones, todo lo que sucede en la tierra, todo lo que hay en los mares, todo lo que hay en las nubes, todo lo que hay en las diferentes estrellas, es fruto del azar, que algo explotó, el Big Bang, y todo explotó? Alguien decía, eso es como coger un papel picado en pedacitos bien pequeñitos, tirarlo al aire y que caiga formado en una perfecta enciclopedia. Eso es imposible. La creación testifica que todo esto tiene una obra soberana de alguien poderosísimo que se llama Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Así que nadie es excusable, porque cuando uno ve esta creación y dice, bueno, yo quiero conocer a este Dios, la misma conciencia le invita a conocer a ese Dios. Pero el enemigo tiene la sociedad tan subyugada, lo tiene mirando al piso, no lo deja mirar la grandeza de Dios, que lo tiene mirando sus riquezas, lo tiene mirando su prosperidad, lo tiene mirando su egocentrismo, lo tiene mirando sus planes de vida, lo tiene mirando cómo puede ser mejor que las otras personas para maltratarles. Y resulta que Dios tiene paciencia, es lento en la ira y grande en misericordia, pero que no dejará al pecador sin castigo. Repito, nosotros somos pecadores, la diferencia es que nuestro castigo lo recibió el justo y el santo Jesucristo. Esa es la gran diferencia, pero bien grande. ¿Y por qué el mundo está condenado si no creen en Jesucristo? El Evangelio de San Juan, en capítulo 3, versículo 18, nos dice: el que en Él cree no es condenado. Está hablando de Jesucristo. El que en Jesucristo cree no es condenado. Pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios miró desde los cielos, también lo hemos aprendido, miró desde lo alto y vio que no había ni uno solo bueno, ni uno solo que buscara verdaderamente a Dios. Por causa de esto, ¿cuál era la decisión de que Dios podía tomar?
destruirnos. Pero su misericordia, que es grande y es para siempre, le permitió a Dios mirar la única forma que había, era que uno sin pecado pagara el pecado por el resto. Jesucristo. Uno, solamente uno, Cristo Jesús, que hizo la voluntad del Padre y fue obediente hasta el extremo, hasta lo sumo, pagó por nosotros. Por eso es importante, la semana pasada lo veíamos en el tema de la semana pasada, lo que perdimos por no creerle a Dios jamás lo conseguiremos confiando en nuestras fuerzas. Ese era el tema de la semana pasada. ¿Y por qué es tan importante con el de hoy? Porque queremos hacer mucho énfasis en esto. Si perdemos esta oportunidad rechazando a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, por muchas obras que hagamos, por muchas obras de misericordia, por muy santos que nos creamos, porque realmente no lo somos si estamos apartados de Jesucristo, por muchas filosofías humanas que nos grabemos en el corazón y que pongamos en práctica nosotros mismos, por muchas cosas que decidamos hacer, ninguna de ellas nos servirá para alcanzar lo que Dios nos había regalado. Si rechazamos la salvación que es por gracia, perdemos todo, absolutamente todo. Así que pidámosle al Señor que nos dé mucha sabiduría y entendimiento para acercarnos a Él, para hacer buen testimonio para nuestras familias, para nuestros hijos, para enseñarles a todos aquellos, a nuestro prójimo, a aquellos que están cerca de nosotros, lo importante que es llegar delante del Señor, con la premisa, con lo importante. Mire, Él no hace acepción de personas, Él no le va a rechazar. Si usted se considera un gran pecador, si usted se cree, considera, si usted se valora como el peor de los pecadores, mejor. Póstrese delante del Señor y suplíquele misericordia y más ligero lo levantará el Señor. Si usted cree que casi no es pecador, que no merece la muerte, que no necesita confesar pecados, usted sí está en graves problemas. Necesitamos a Dios, necesitamos de su misericordia y necesitamos enseñarle a otras personas estas hermosas verdades. Busquemos al Señor. Así que vamos a unas conclusiones para que podamos entender mucho más el tema del día de hoy. Dios no hace acepción de personas. Eso debe quedar muy claro en nosotros. Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que venga delante de Él, confesando sus pecados con un corazón contrito y humillado, Él lo recibe. Todo aquel que niegue a Jesucristo sin acepción de personas, irá al castigo eterno. Eso debe ser claro. Segundo, los juicios de Dios son justos y verdaderos. Ya lo hemos dicho. Dios no es manipulable. Dios no se puede comprar. Dios no se puede sobornar. Así que todos los juicios de Dios son justos y verdaderos. Nunca olvidemos, la paga del pecado es la muerte. Y por eso necesitábamos de un Salvador. Gracias Dios por Cristo Jesús. Los que creemos en Jesucristo no recibiremos el castigo, ya que Él, o sea Jesucristo, Él lo recibió por nosotros. Esto tiene que quedar claro en nuestros corazones. Pero no es solo declararlo con nuestros labios, es creerlo en el corazón y en ese nuevo nacimiento que hablamos alguna vez en una de nuestras reuniones anteriores. Ese nuevo nacimiento es una regeneración de vida, es cambiar de hábitos de vida. Entonces, al yo tener esos cambios de hábitos de vida, glorifico a Dios, me estoy presentando en gratitud a Él por habernos rescatado de la muerte. Jesucristo recibió el castigo que era para nosotros, los creyentes. Y otra conclusión, los que mueren sin haber creído en Jesucristo recibirán el justo castigo de Dios, el castigo eterno. Y es un castigo justo. Ahora vamos a ver unas aplicaciones para que las pongamos. Esto es lo que debemos de poner en práctica nosotros en nuestras vidas.
Primero, debemos darle gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Santo para que pagara por nuestros pecados. Por favor, démosle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias porque enviaste a tu Hijo para que Él pagara por el precio de mis pecados, de mis errores, de todo lo sucio que fue mi vida, Señor. Cristo me ha santificado por su sangre. Démosle gracias al Señor. Segundo, reconocer que nada podemos hacer sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos a Israel. Israel menospreció en el momento que tenían que tomar la decisión de avanzar y tomar la tierra prometida. La rechazaron. Y ya cuando vino el castigo de Dios, quisieron hacer algo, pero ya no podían hacer. Quisieron entrar en la tierra prometida y fueron derrotados. Fueron expulsados de allí. Nosotros debemos de creer en vida que Jesucristo es el Señor. La persona que muere ya no puede creer. Ya no puede decir, Señor, ahora sí yo quiero creer. Ya no. Ya quedas expulsado de la tierra prometida. Creer fielmente y sin dudar que Él es nuestro único y suficiente Salvador y solo por Él tenemos el perdón de pecados. Debemos de creer fielmente y sin dudar que Él es nuestro único y suficiente. ¿Qué significa único? Que no hay nadie más. Y suficiente es que Él pagó por todo. Él es el suficiente Salvador de nuestras vidas. Por eso es que a Él le suplicamos, por eso es que a Él le buscamos, por eso es que a Él le cantamos, por eso es que a Él le oramos, por eso es que a Él le rogamos. Porque Él es el único Señor. Y solo por Él tenemos el perdón de pecados. Y por último, acerquémonos a Dios con un corazón contrito y humillado. Él no hace acepción de personas. Amén. Y amén.